os iremos presentando a los ponentes a medida que hagan sus intervenciones. Lo hará primero Asun para situar un poco qué nos ha convocado ya desde el principio de la jornada, que también lo ha hecho Segun, pero sobre todo en esta mesa redonda, y posteriormente irán interviniendo primero Silvia López Gil, después Antonio Madrid y Esther Jordana. Os los presentaremos a medida que ellos tengan que intervenir. Asun. Hola a todo el mundo. Bueno, voy a introducir 4 ideas, algunas de las cuales ya estaban planteadas en la propia presentación de las jornadas, alrededor de la razón de por qué hemos propuesto este tema. Me gustaría comentar que yo llegué al tema de la vulnerabilidad a través de los estudios de la discapacidad, un poco preguntándome cuál era la razón del rechazo dirigido a las personas con diversidad funcional. Por tanto, un poco el objeto de estudio en ese momento era la mirada ajena, la mirada del otro, válido entre comillas, ¿no? Y me doy cuenta que el rechazo no va tan vinculado a la diferencia, sino justamente a la similitud. Es decir, aquello que pone en evidencia un cuerpo no normativo es justamente la cuestión de la vulnerabilidad. Es aquello que la mayoría no queremos ver en nuestras propias vidas. Por lo tanto, de alguna manera, las personas con diversidad funcional entiendo que lo que hacen es alumbrar un tema recurrentemente negado y que tiene que ver con la vulnerabilidad humana. En segundo lugar, la erosión producida por el neoliberalismo, pues de alguna manera genera la situación de contexto ideal para poder pensar en la vulnerabilidad en el sentido de que nos atraviesa a todos y todas, pues una cuestión de precarización generalizada que se nos ha hecho muy evidente pues esta última década, ¿no? Por lo tanto, la primera idea importante es que la autosuficiencia, y José Ramón Ubieto ya ha venido a contar algo de esto, la autosuficiencia no es propia de la vida humana, que somos seres expuestos a la mirada del otro y que podemos vivir en tanto en cuanto hay un otro que nos sostiene. Entonces, la causa primera de la negación sistemática de la vulnerabilidad y el sufrimiento contemporáneos son, desde mi punto de vista, las lógicas patriarcales y capitalistas. Estamos, por lo tanto, preocupadas por esta negación sistemática de lo que es consustancial a la existencia humana y que tiene que ver con el cuerpo, con la vulnerabilidad, con la finitud, con la decadencia. Y esta negación impacta directamente con la invisibilidad del sufrimiento, una invisibilidad que probablemente tendrá que ver también con un plus de sufrimiento y, en consecuencia, la inexistencia de espacios sociales para poder tratarla colectivamente. El rechazo actual del sufrimiento y la vulnerabilidad, su radical impopularidad, porque de hecho estamos abordando un tema que va incluso en contra del sentido común. Esta cuestión, esta situación, este rechazo está directamente relacionado con la centralidad que toma el capital frente a la vida en nuestra sociedad contemporánea. Es decir, estas lógicas de coste y beneficio. La sociedad de la positividad, decíamos en la presentación de las jornadas en la que vivimos, no tolera bien justamente la negatividad que supone el reconocimiento de la vulnerabilidad y el sufrimiento, ¿no? No hay lugar para el desfallecimiento, no nos podemos cansar, excepto en el propio cuerpo, que justamente en ese momento será marginado, cuando deje de producir valor. Vivir, decíamos, es trabajar nuestra propia vida sin descanso. Incluso en los movimientos activistas esta lógica sigue presente de alguna manera, hay que producir, ¿no? Quiero decir con esto que esta situación actual no está en los otros, sino que está en nosotros. Es decir, no hay un otro malo que aborda las cosas de una manera inadecuada, sino que es una dinámica generalizada. El malestar en nuestras sociedades debe suprimirse a golpe de pastilla y contamos con eso, pues, con un amplio mercado de analgésicos, prácticas terapéuticas y ofertas de consumo de todo tipo. Algunas de las preguntas que hemos planteado a los ponentes: ¿hasta dónde está permitido sufrir? ¿Qué espacios sociales existen para sostener este sufrimiento? ¿Qué relación podemos establecer entre el sufrimiento, el derecho y la política? Si los canales de gestión del sufrimiento y la vulnerabilidad
medicalización, autoayuda, psicologías positivas, etcétera, imposibilitan justamente su visibilidad, ¿cómo podemos hacernos cargo entonces del sufrimiento de modo colectivo? ¿Y quién está dispuesto a defender la vulnerabilidad? ¿Cómo nos apropiamos entonces de ella y la convertimos en un arma política? Y la convertimos en un arma política aún sin por ello caer justamente en un nuevo tipo de rentabilización y de producción de producto del mercado, para que nos entendamos. Sabemos que hay sufrimientos que cuentan y otros que no. La cuestión central es qué hacer justamente con esta falta de reconocimiento y cómo y cuánto de este sufrimiento es evitable. Esto nos convoca a la politización del sufrimiento, decíamos, y a una acción expansiva capaz, pensamos, de pasar de lo individual a lo colectivo. José Ramón Oviedo también ha comentado, ¿no?, esta cuestión de producir saber colectivamente. ¿Es posible politizar el malestar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo nos hacemos cargo de ello? ¿Qué papel pueden jugar las profesiones del campo psicosocial justamente? Y en última instancia, ¿podemos pensar la educación social como una práctica política comprometida en la gestión comunitaria del malestar social? En definitiva, debemos abordar este tema porque nos va la vida en ello, porque algo de las violencias sistemáticas está relacionado con la negación de la vulnerabilidad, porque si bien la violencia es una posible respuesta frente a la vulnerabilidad, la otra posible y que creo que interpela éticamente es el cuidado del otro, y son los cuidados los que hacen la vida posible y sostenible. Nos interesa abordar este tema porque la vulnerabilidad y el sufrimiento introducen una brecha de negatividad frente a tanto exceso de positividad que quizá nos otorgue alguna opción frente al capitalismo desenfrenado en el que vivimos. Nos interesa abordar este tema porque el sufrimiento forma parte de la vida y aceptarlo en cuanto tal, de hecho, paradójicamente nos ata a la vida más que negarlo. Nos interesa hablar de este tema porque existe un monopolio biomédico en lo que refiere a la gestión de los sufrimientos y es necesario, pensamos, abrir otras narrativas posibles sobre lo que nos pasa, individual y colectivamente. Nos interesa el tema porque hay una parte evitable de sufrimiento, pero solo en la medida que deje de negarse. Colectivizarlo es pensar las causas sociales que lo están produciendo. Nos interesa porque la mala gestión de la vulnerabilidad común, es decir, esta que nos atraviesa a todos por el solo hecho de ser humanos, es la que está produciendo un plus de sufrimiento evitable, es decir, vulnerabilidad problemática. Porque la negación nunca ha sido signo de salud, además. Y finalmente nos interesa porque, como nos decía Alegre y Pérez en un pequeño libro autoeditado titulado Després del foc, hemos crecido y nos hemos criado en una sociedad que ignora y niega la muerte, la pérdida y el sufrimiento, una sociedad en la que estar enfermo es un fracaso, ser vulnerables de idiotas y hacerse vieja antinatural. Y todo ello, sin duda, forma parte de la vida, nos guste o no, en un día soleado como el de hoy, forma parte de nuestras vidas diarias y cotidianas, porque la vida sí, a menudo, y disculpadme la expresión, es una mierda, y no querer aceptarlo solo lleva a conductas destructivas y a un aislamiento absoluto. Para acabar, como nos decía Elías, lo que resulta insoportable en nuestros días es el enfrentamiento cara a cara con la limitación de la vida individual. No logramos vernos como portadores de una antorcha que hemos de entregar al relevo. No aceptamos la cadena de entramados humanos en la que vivimos. Intentamos encubrir la finitud de nuestra individualidad. Para ello, para abordar estos interrogantes y estas cuestiones, empezará a plantear el tema Silvia. Silvia es doctora en filosofía, se especializó en filosofía contemporánea, teoría feminista y pensamiento político. Ha participado activamente en procesos de luchas colectivas y en el movimiento feminista. Ha sido investigadora en distintos proyectos en universidades de España y docente consultora en la Universidad Oberta de Cataluña. Recientemente realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en México, con una investigación sobre los nuevos sentidos de lo político. Entre sus publicaciones se encuentran diversos artículos en libros, revistas y periódicos, destacando la autoría de los libros Nuevos Feminismos, Sentidos Comunes en la Dispersión, publicado por Traficantes de Sueño, y Desigualdades a flor de piel, las cadenas globales de cuidados. Actualmente es investigadora del Departamento de Filosofía e Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha venido desde Madrid para estar con nosotras. Así que, Silvia, muchas gracias y cuando quieras.
Hola, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y muchísimas gracias a las organizadoras por estas estupendas jornadas y a Asun, sobre todo por la invitación y esta estupenda introducción que nos ha hecho, que en realidad ya viene a plantearnos buena parte de las cosas que voy a contar. En realidad yo lo que voy a hacer va a ser ordenar estas ideas en relación a la vulnerabilidad, con las que estoy bastante muy de acuerdo, que ha planteado Asun, ordenarlas un poco de otra manera para tratar de pensar esas preguntas tan complicadas que nos ha puesto sobre la mesa. La pregunta que yo me he hecho cuando estaba pensando qué podía traer aquí, la pregunta que quería compartir con todas vosotras y vosotros es ¿qué significaría hoy afirmar que la vida es vulnerable y dónde podría radicar la potencia política de esta afirmación? Es decir, ¿en qué sentido podríamos construir la vulnerabilidad como una herramienta para el cambio, como una palanca para la transformación social? O si, por el contrario, afirmar la vulnerabilidad puede acabar condenándonos en algún sentido a la parálisis política. Para tratar de abordar esta pregunta voy a plantear tres cositas. La primera de ellas, intentaré ser bastante breve. La primera de ellas tiene que ver con el mundo en el que nos estamos haciendo esta pregunta por la vulnerabilidad y vamos a afirmar que nos encontramos y que estamos habitando una crisis civilizatoria. Ahora voy a tratar de explicar un poco en qué consistiría esta idea de una crisis civilizatoria. La segunda tiene que ver con la manera en la que afirmar la vulnerabilidad podría cuestionar precisamente los fundamentos de ese relato civilizador que se encuentra en crisis. Y la tercera tiene que ver con algunos matices que pienso que son importantes desde los feminismos, que tenemos que hacer desde los feminismos para recuperar esa potencia política de la vulnerabilidad. Entonces, en relación a la primera cuestión, esta cuestión de la crisis civilizatoria, lo primero de todo me parece importante que tenemos que recuperar una mirada o una perspectiva global que nos permita pensar qué es lo que está sucediendo más allá de España e incluso más allá de Europa. Creo que esta perspectiva global, a la hora de pensar incluso estas cuestiones de la vulnerabilidad, es fundamental para ver qué es lo que está sucediendo tanto a nivel del poder, de las grandes mutaciones, digamos, que están teniendo lugar a escala planetaria. Entonces, tanto a nivel del poder, con cuestiones como la intensificación de la violencia, la aparición de las nuevas lógicas de guerra, la extensión de las economías informales, la profundización en la pobreza. Entonces, ver eso tanto al nivel del poder, por una parte, como al nivel de las luchas, como ese grito diverso que se está extendiendo por el mundo, que de algún modo forma parte de ese cuerpo dolorido que está diciendo ya basta, no lo soportamos más, esto es insostenible. Esta perspectiva nos permite, cuando nos ubicamos en esta perspectiva global, entonces es cuando podemos entender que el problema de la vulnerabilidad la hacemos en un contexto muy concreto, que es el contexto concreto que estamos habitando hoy, que está marcado además por un nivel altísimo de destrucción de la vida. Y es aquí, teniendo en cuenta este nivel alto de destrucción de la vida, donde podemos afirmar que nos encontramos en una crisis civilizatoria. ¿Qué significa esta crisis civilizatoria? Esta crisis civilizatoria está vinculada, por una parte, al sistema que tenemos, que es un sistema de acumulación ilimitada de beneficio, y por otra parte también a la producción de la diferencia como algo que puede ser invisibilizado, como algo que puede ser también violentado y como algo incluso que puede ser en última instancia exterminado. Esta articulación entre, por una parte, esa acumulación ilimitada de beneficio y por otra parte la producción de la diferencia como algo que puede ser en última instancia exterminado, lo podemos ver en el caso paradigmático de Ciudad Juárez, en el caso de los feminicidios. Aquí podemos ver, cuando tenemos en cuenta esta articulación, esta manera de funcionar del sistema, podemos ver que nos encontramos en un sistema que, en lugar de proporcionar las condiciones necesarias para la reproducción de la vida y para el cuidado de la vida, lo que hace, como dice la compañera Maya Pérez Orozco, es atacar la vida. Y es en este sentido en el que podemos decir que nos encontramos ante una intensificación del conflicto entre el capital y la vida, y que esta intensificación del conflicto entre el capital y la vida es muy evidente en los países del sur global y que aparece velada en los países del norte global. Sería interesante ya preguntarnos a través de qué mecanismos se produce esta diferencia, por qué, digamos, y a costa de qué vidas en Europa podemos mantener esa posición de autosuficiencia, ¿vale? A partir de qué exclusiones, a partir de qué marginalidades, a partir de qué invisibilidades. Y aquí entonces es cuando podemos decir que lo que está en crisis es algo muy profundo. Lo que está en crisis no tiene que ver ni con una crisis económica, ni tiene que ver con una
una crisis de la clase política, como muchas veces se trata de plantear desde la izquierda, sino que está en crisis un determinado modo de comprender la vida que está asociado a valores masculinizados como la razón, como el dominio, como el progreso, como el individualismo y, en definitiva, que está asociado a la supremacía del hombre blanco, a esa supremacía del hombre blanco que lo que hace es cuestionar y poner en crisis la misma idea de humanidad. Los sentidos, los principios, los valores de la misma idea de humanidad es lo que se encuentra en crisis. La pregunta entonces que se abre es, ¿puede ser esta crisis civilizatoria una oportunidad para redefinir los mismos conceptos de humanidad? ¿Puede ser esta crisis civilizatoria una oportunidad para redefinir el mismo sentido de la vida que tenemos? Cuando la vida se pone en crisis, a partir de esta idea de la crisis civilizatoria, por todo esto que estamos viviendo, es una oportunidad para redefinir las nociones de vida y las nociones de humanidad, y aquí es donde hablar de vulnerabilidad adquiere y recupera todo su sentido, y es donde puede ser una herramienta para cuestionar este relato civilizador. Y con esto entramos en el segundo punto que quería plantear, que es precisamente en qué sentido la vulnerabilidad puede constituir una respuesta a este relato civilizador y que tiene que ver con cosas que Asun en realidad ya ha planteado. Lo primero que creo que es importante es que hagamos un ejercicio analítico que nos permita distinguir entre, por una parte, la vulnerabilidad como esa vulnerabilidad que es inducida, esa vulnerabilidad que es impuesta por la lógica neoliberal y que, digamos, incrementa la violencia y que actualmente estamos viendo ese incremento de la violencia, y por otra parte la vulnerabilidad que podemos llamar ontológica o que podemos llamar constitutiva y que tiene que ver con lo que ha señalado también Asun, es con el hecho de que somos seres finitos y somos seres mortales y somos seres además atravesados por el lenguaje, y todo esto hace que estemos expuestos a una vulnerabilidad de la que no podemos deshacernos. Es decir, por mucho que habitásemos unas condiciones fantásticas en nuestro mundo, siempre existiría esta vulnerabilidad que nos acompaña, ¿vale? No podemos deshacernos de una parte de la vulnerabilidad. Esto, lejos de ser una mala noticia, es algo que podemos dar la vuelta y que podemos pensar de otra manera. Podemos pensar de otra manera porque nos puede permitir precisamente cuestionar los mismos fundamentos de Occidente, los mismos fundamentos a partir de los cuales Occidente ha pensado qué es el ser, qué significa ser. Y podemos decir que esos fundamentos, resumidos así de manera muy esquemática, se basan en que ser tiene que ver con la identidad, ser tiene que ver con la unidad, ser tiene que ver con la presencia y ser tiene que ver con la totalidad. Aquí es importante esto porque, si os fijáis, si ser tiene que ver con la identidad, entonces no tiene que ver con la diferencia. Si ser tiene que ver con la unidad, entonces no tiene que ver con la multiplicidad. Si ser tiene que ver con la presencia, entonces no tiene que ver con el tránsito y con el proceso. Y si ser tiene que ver con la totalidad, entonces no tiene que ver con la incompletud, ¿vale? Entonces diríamos que Occidente se ha fundamentado en estos preceptos y que estos preceptos se encuentran a la base de lo que podemos llamar la ontología del individuo moderno, ¿vale? Esa ontología del individuo moderno estaría basada sobre estos preceptos. Por tanto, frente a estas nociones, la vulnerabilidad nos recuerda algo que ya ha señalado también Asun, que es que ser es estar expuestos siempre a los otros. Ser es ser algo que no es uno mismo, es decir, es cuestionar la misma mismidad de la propia identidad. Si cuestionamos la mismidad de la propia identidad, cuestionamos también la unidad de esa identidad. Ser, por tanto, es ser siempre una diferencia. Y ser, por tanto, es ser en relación, pero no en esa relación, digamos, en un sentido solamente social, sino ser en relación en este sentido de que hay algo siempre que nos va a conectar y a poner en relación con otros, puesto que ya estoy constituida por algo que no soy yo. Y además es una relación que no podemos suturar, que no podemos, digamos, completar del todo nunca, porque siempre vamos a estar expuestas y abiertas a algo que no somos. Por tanto, la vulnerabilidad aquí aparece como una oportunidad de crítica profunda a esa ontología del individuo moderno que ha fundado ese relato civilizador. Dicho esto, me parece importante ver también que si queremos precisamente que la vulnerabilidad se convierta en una herramienta para la política, entonces tenemos que introducir algunos matices, ¿vale? Tenemos esta base que nos sirve para cuestionar ese relato civilizador, pero podemos ir un poco más allá. Podemos ir un poco más allá y desde una perspectiva feminista introducir algunos matices que nos pueden ayudar precisamente para recuperar esa potencia política, esa potencia transformadora de la vulnerabilidad.
Voy a señalar 3 matices, ¿vale? 3, digamos, cosas que surgen cuando ponemos esa mirada feminista. En primer lugar, me parece que tenemos que ser cautelosas con el reconocimiento o con los modos de reconocimiento de la vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que en América Latina, por ejemplo, ya hay millones de personas que son consideradas vulnerables. Y son consideradas vulnerables precisamente para mantener absolutamente intacto el sistema de poder que sostiene esa vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, cuidado con las formas de reconocimiento de la vulnerabilidad. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día se están creando 2 grupos sociales, podemos decir así a grosso modo, claramente diferenciados. Por una parte, un primer grupo, que sería el grupo que tiene garantizado el acceso a cuidados dignos, y por otra parte, el grupo que no tiene garantizado el acceso a cuidados dignos y que tiene que inventar cotidianamente estrategias absolutamente precarias de supervivencia y cotidianas además, es decir, es una cuestión de todos los días saber cómo sobrevivo para tratar de acceder en algún sentido a esos cuidados dignos. Estos 2 grupos, así y con todas las diferencias que puede haber dentro de ellos, pero nos dan una pista para pensar que hay una distribución diferencial de la vulnerabilidad y que esa distribución diferencial de la vulnerabilidad se produce además en función de una estratificación social de los cuerpos que, como sabéis, se produce también en función de las categorías de sexo, género, raza, clase, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, necesitamos, como primer matiz, desde esta mirada feminista, necesitamos, o sea, no basta solamente con descubrir la vulnerabilidad constitutiva, sino que debemos cuestionar esta distribución diferencial de la vulnerabilidad en función de los cuerpos y tenemos que partir para ello, para romper y cuestionar esta distribución diferencial de la vulnerabilidad, tenemos que partir de una premisa de la igualdad, ¿vale? Entonces tenemos este reconocimiento de la vulnerabilidad, el cuestionamiento de la distribución diferencial de la vulnerabilidad y, por último, esta premisa de la igualdad, ¿vale? Entonces, eso como primer matiz desde una mirada feminista que no podemos perder de vista. El segundo matiz. La vulnerabilidad, como sabéis, también, bueno, hay algunas líneas, algunas autoras, como por ejemplo la filósofa Adriana Cabarero, que lo que están planteando es que la vulnerabilidad siempre remite al quién, y entonces está planteando el quién de la vulnerabilidad, pregunta que es muy interesante y que creo que tenemos que atender. Para Cabarero, el quién de la vulnerabilidad puede ser una oportunidad para recuperar la figura materna que estaría, digamos, en esa inclinación hacia el otro, cuestionaría esa noción del sujeto kantiano, autónomo, recto, ¿vale? Y a Cabarero lo que hace es recuperar esta idea de una subjetividad que está inclinada hacia el otro. Y ella ve precisamente en la figura de la madre una figura que además nos lleva a relacionar la vulnerabilidad ya no con la muerte, como por ejemplo ocurriría en el escenario de Hobbes, donde el hombre es un lobo para el hombre y entonces, digamos, la vulnerabilidad nos lleva a un escenario peligroso de guerra, etcétera, y nos permitiría vincularla ya no a ese escenario de muerte, sino a un escenario de vida y nacimiento, ¿vale? Entonces, esta idea de vida y nacimiento, de inclinación, de la maternidad, etcétera. Creo que esa figura de la maternidad, de la madre, es tremendamente problemática porque creo que tenemos que recordar siempre que es una figura construida desde la desigualdad. Es una figura construida desde la desigualdad que se construye a partir de la entrega del otro como modo de ser. Y aquí hay que recordar las palabras de Simone de Beauvoir cuando nos advierte que precisamente la niña la primera lección que aprende es que tiene que dejar de lado su autonomía si quiere ser, ¿vale? Entonces, cuidado con la recuperación de esas figuras de la maternidad o de la madre que nos pueden llevar a olvidar precisamente cómo se construye esa figura desde la desigualdad. Y por otra parte, me parece también que aquí lo que se hace es reducir el problema a una cuestión subjetiva y ética, como un problema de predisposición a estar inclinadas, ¿vale? Diría que desde una perspectiva feminista, el segundo matiz que quería dejar aquí es que tenemos que recuperar el quién de la vulnerabilidad, efectivamente, pero no como un asunto subjetivo y ético, sino como un asunto colectivo y político. Un asunto colectivo y político que nos permita preguntar precisamente cuáles son las estructuras socioeconómicas que organizan la responsabilidad del cuidado de una manera injusta y cómo podemos darle la vuelta a esas estructuras socioeconómicas. Dicho de otro modo, ¿cuáles son las redes materiales e inmateriales que están sosteniendo la vida hoy y cómo se están organizando? ¿Quién se está haciendo cargo de esa responsabilidad? No es una cuestión subjetiva y ética en ese sentido, es una cuestión también colectiva y política.
Entonces, ese como el segundo matiz. Y en tercer lugar, debemos pensar la vulnerabilidad ligada no solamente a la negatividad, no solamente a aquello, digamos, que nos convoca al dolor, a la enfermedad, a la muerte, etcétera, sino que todo eso en realidad también está totalmente pegado a la potencia de la vida, y que esa potencia de la vida nos tiene que permitir también pensar la vida en común. No basta solamente con descubrir que somos seres en relación, que somos seres interdependientes, sino que tenemos que ver cómo queremos también organizar esa interdependencia. Bueno, hemos descubierto que habitamos un mundo común, hemos descubierto ese mundo de interdependencia. ¿Cómo queremos entonces? La pregunta que surge es ¿cómo queremos vivir juntas y juntos? Y en este sentido, el tercer matiz es que tenemos precisamente que preguntar, que ligar este descubrimiento de la interdependencia y de la vulnerabilidad con la potencia y con la vida en común. Y por tanto, este tercer matiz tiene que ver con algo muy importante. Lo que tenemos es un desafío creativo también de repensar los modos de ser, de repensarnos, de repensar cómo queremos vivir juntas y juntos. Por tanto, y con esto ya acabo, podemos decir que necesitamos efectivamente un pensamiento de la vulnerabilidad que pueda cuestionar los mismos fundamentos de ese relato civilizatorio que he comentado al principio. Pero para que esta afirmación de la vulnerabilidad recupere esa capacidad política, esa potencia política y se convierta en una herramienta de transformación, necesitamos poner el foco, recogiendo lo que he explicado, primero en la premisa de la igualdad de esos cuerpos que permiten esa distribución diferencial de la vulnerabilidad. En segundo lugar, poner el foco en la crítica a la organización social del cuidado y a la pregunta por el quién de la vulnerabilidad, volverla política y volverla colectiva. Y en último lugar, poner el foco en la creación y en la invención de esos modos de ser y de estar y de vivir juntos. Y con esto ya sí lo dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Silvia. La verdad es que uno quisiera disponer de un tiempo para pensar con todo lo que has dicho, y porque claro, son discursos que a uno lo atraviesan, lo incomodan, y ahora sabe mal pasar la palabra, no, o sea, no sabe mal, pero dirías, de aquí una hora. Bueno, el caso es que es el turno de Antonio Madrid. Ya no hablo. Bueno, Antonio Madrid es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona. Su trabajo se desarrolla en diferentes líneas de investigación, pero lo hemos invitado en estas jornadas como estudioso de la relación entre el fenómeno del sufrimiento, el derecho y la política. En este sentido, os recomendamos la lectura de este libro, La política y la justicia del sufrimiento. Es del año 2010, editado en Trota, y aunque, bueno, sí, ya tiene un tiempo, y Antonio ya me alertó que ya está trabajando en otras cosas, sobre todo pues en torno al cambio que está habiendo del modelo social, del Estado social, hacia un modelo neoliberal, quisiera rescatar alguna de las ideas que expone aquí, ¿no? Antonio, lo primero que viene a decirnos es, nos viene a prevenir, de hecho, en torno a la existencia de un límite a la hora de hablar sobre el sufrimiento. Es decir, todos, en principio, todos sentimos dolor, nos dice, porque el dolor tiene un componente de base fisiológica y neurológica. Esto es común a todos. Sin embargo, la experiencia del dolor hay que enmarcarla en un contexto económico y sociocultural. También Silvia ha apuntado mucho, ¿no?, en torno a esta cuestión. Y por lo tanto, no solo la experiencia del dolor, sino también la experiencia del sufrimiento, que depende, en primer lugar, de la posición y el grupo social desde el cual se habla. Y esto Silvia lo acaba de comentar en su intervención. Claro, por supuesto, y como decía Asun, hay sufrimientos que cuentan, hay otros sufrimientos que no cuentan. Depende, por lo tanto, de quién habla en torno a ese sufrimiento. De acuerdo a estos límites, lo importante es pensar qué hacemos con el sufrimiento. Y Antonio Madrid lo que plantea en el libro pues parte de cómo el derecho y la política abordan esta cuestión del sufrimiento, y bueno, os emplazamos a que lo leáis y lo subrayáis tal y como lo hemos hecho nosotros. Bueno, en principio parece que el sufrimiento debería marcar
el límite de la dignidad, ¿no? Si os acordáis, en la tercera jornada de educación social, aquellos que asististeis, nos preguntamos en torno a qué es una vida digna hoy. Lo que vimos en aquella jornada es que el establecimiento de un límite, el decir basta, hasta aquí, esto ya no puedo soportarlo, ¿no? Como vendría, como sostenía la primera tesis del hombre rebelde de Albert Camus, establecía un corte que permitía conectar con el otro, es decir, con el sufrimiento de los demás. Esa experiencia del límite, del decir basta, hasta aquí, nos permite hacer algo con el sufrimiento, algo político, superando así el camino terapéutico, tal y como sostenía en la presentación Asun, que es el camino al que nos lleva el modelo de orden social actual, ¿no? Si hay algo que está en el fondo de esta jornada, tiene que ver con esto precisamente, la necesidad de salir de este camino, que es el camino que presenta el sufrimiento como una cuestión privada que acabará ocupándose, de la cual acabará ocupándose el dispositivo médico legal, el camino de la psicologización del sufrimiento exclusivamente y, por lo tanto, también el camino de la psicologización del trabajo social entendido en un sentido amplio. Nosotros queremos interrogarnos en torno a las posibilidades de la acción política, así como sus límites, ¿no? Y en este sentido Antonio Madrid pues también nos va a ayudar a reflexionar en torno a ello. En la charla que mantuvimos para preparar su intervención, que fue breve y por teléfono, dijo que llevaría a cabo, ¿no?, una reflexión en torno a la cuestión también de la vulnerabilidad, como Silvia, aportará sus matices. Sobre todo porque quería remarcar que hay un componente en principio emancipador, pero lo cierto es que el capitalismo y la democracia neoliberal consigue absorberlo todo y acaba neutralizando esa potencia política que podría haber detrás de la vulnerabilidad. En fin, Antonio, es tu turno. Muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias por invitarme a compartir esta mañana. Yo voy a seguir con la línea, con algunos de los puntos, de los elementos que ya ha presentado Silvia y que también Jordi ha comentado. El punto concreto va a ser reflexionar. Mi reflexión va a ser problemática, o sea, voy a presentar problemas sobre el uso del término vulnerabilidad en el contexto social, mediático y jurídico contemporáneo. O sea, lo que voy a problematizar es sobre el uso de la palabra vulnerabilidad, que es una palabra de gran éxito. De gran éxito. Voy a problematizar sobre el uso de esta palabra y voy a tratar de indicar cuáles son las trampas, a mi entender, que subyacen a esta popularización del uso del término vulnerabilidad. Como decía Jordi, mi ámbito de trabajo es el jurídico, el filosófico jurídico. Yo trabajo en facultades de Derecho. También en el ámbito de la criminología y en el ámbito de la filosofía. Imparto también materias y últimamente, los últimos años, en el ámbito de la comunicación, en el grado de comunicación y gestión de industrias culturales. Ya se ha dicho y es conocido que el uso del lenguaje es una cuestión esencial a estudiar. ¿Por qué? Porque el uso del lenguaje no es adjetiva, sino que es sustantiva, configura una forma de entender la realidad. Y en la medida que configura una forma de entender la realidad, obvia, limita, niega, ciega otras formas de entender esa realidad. Cuando yo intento reflexionar y escribir sobre el sufrimiento, y en eso en los últimos año y medio me he incorporado a un grupo de investigación que es con el grupo con el que sigo pensando sobre estas cuestiones, más a partir de escribir este libro del que hablaba Jordi, que es un grupo del CSIC que tiene sede en Madrid, el grupo, en el que de este grupo forman parte, no sé si investigadores como Reyes Mate, Zamora, sus casas, distinta gente, pero también gente del ámbito del teatro, gente del ámbito del arte, un equipo muy multidisciplinar, y de la criminología, y lo que intentamos entender
y sobre eso estudiamos y debatimos, es de una forma un poco pedante, decimos, el estatuto epistemológico del sufrimiento en la sociedad contemporánea, que es cómo nos proponen entender el sufrimiento, cómo nos proponen relacionarnos con el sufrimiento. Eso es lo que intentamos entender desde disciplinas distintas y con gente de distintos países. Para mí el sufrimiento tiene esa experiencia, es una experiencia personal y al mismo tiempo es una experiencia, tiene una existencia social. Y sobre ese elemento social, ese elemento colectivo es sobre el que me voy a centrar. Cuando yo empecé a reflexionar, leyendo y trabajando con otras personas, sobre el sufrimiento, había una forma de plantear el primer punto que a mí me resultaba muy fructífera, que es el sufrimiento en su existencia personal, pero también, ahora me voy a centrar en la existencia social, plantea un interrogante, y es ¿qué hacer con eso? Ante un accidente, tú ves una persona accidentada. Esta mañana yo vivo en el pueblo del Bruc y antes de venir pues se ha incendiado un autobús. Quien vive en La Noya sabe que el medio de transporte es la hispano-igualadina. Pues se ha incendiado un autobús de línea en el centro del pueblo. Por fortuna no ha fallecido nadie, pero sí que ha habido daños materiales. Bueno, supongamos que yo he llegado allí y había personas que estaban sufriendo, por suerte no había ninguna víctima, pero eso nos pregunta, ¿y qué hacemos con eso? Ante una agresión, ¿qué hacemos con ese dolor? Ante personas que padecen miseria o que se les hace padecer miseria, la pregunta es ¿y qué hacemos? Mi forma de entender el derecho y la política y no es una aportación original mía, sino que eso ya estaba escrito, es que no puedes entender el derecho y la política en sus raíces, sin entender la relación con el sufrimiento humano, sin entender cómo conceptualiza, cómo aborda, qué respuesta da a ese sufrimiento humano, aceptando en el análisis que en ocasiones lo que hace el derecho y la política es negar, invisibilizar, privatizar. Es tu tema, no es nuestro tema, es tu tema. He señalado algunas líneas por las que están presentes en lo que ahora voy a explicar, que es el núcleo de lo que quiero compartir hoy. La palabra vulnerabilidad. Se ha puesto de moda expresiones como colectivos vulnerables, situaciones de vulnerabilidad, personas vulnerables. Claro, la raíz de esta palabra es vulnus, que significa herida. Desde este punto de vista, todo ser humano es vulnerable. Todo ser humano puede ser dañable. No existe Superman, no existe Superwoman. Todos los seres humanos somos vulnerables. Coloquemos a cualquier ser humano en una situación de privación de alimentos, privación de satisfacción de necesidades básicas, y ese ser humano va a padecer y morirá. Se pueden hacer experimentos, si alguien lo duda, morirá. Por tanto, el punto de partida es que todos somos vulnerables. Por tanto, cuando decimos personas vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué estamos diciendo? Por circunstancias que ahora no explicaré, uno de los temas que estoy trabajando ahora es sobre la construcción de referentes heroicos, nuestros héroes y heroínas. Y al trabajar en esa línea, claro, una de las cuestiones que se aborda es, ¿y los héroes y heroínas sufren? Yo vivo en un pueblo que es el pueblo del Bruc, que tiene una leyenda, que es la leyenda del timbalé, que por cierto os invito a la fiesta que tendremos dentro del próximo fin de semana, la fiesta del timbalé. ¿El héroe sufre? La respuesta es que sí, porque si a un héroe o una heroína, en la construcción del modelo, pensad en el que queráis, le elimináis algo de la capacidad de sufrimiento,
Sufrimiento porque se ha enamorado y ya no le quieren. O sufrimiento porque se puede volver malo, en la última evolución de Superman. O sufrimiento porque si le eliminamos ese sufrimiento, esa capacidad de sufrimiento, esa pequeña, aunque sea pequeña capacidad de ser vulnerable, lo convertimos en un dios. Los dioses no sufren. Y por eso el héroe, en la medida en que nos podemos identificar con un héroe, no con un dios, el héroe también se le permite esa parte de vulnerabilidad. Y por eso los cómics, la Liga de la Justicia o los videojuegos presentan superhéroes que en algún aspecto van a ser vulnerables, porque si no, el lector no conecta con ellos. Están demasiado lejos. El Dios, la idea de Dios, está demasiado lejos. ¿Cuáles son los peligros, a mi forma de ver, del uso contemporáneo, de una parte de los usos contemporáneos del término vulnerabilidad? Lo primero que hay que decir es que en materia de legislación social, el uso de la palabra vulnerabilidad o vulnerable, ¿cuándo creéis, es una pregunta retórica, ¿cuándo creéis que se empezó a utilizar esa palabra, ese término? El término vulnerable y vulnerabilidad. En legislación social, en legislación penal, código penal es otra cosa, pero hoy no voy a explicar eso. ¿Cuándo creéis? Lo he documentado, quiero decir, es un artículo sobre el que estoy haciendo investigación. Yo me llevé una sorpresa porque pensaba que, bueno, pues llevaríamos muchísimos años utilizando ese término. El primer documento legal, que es en una convocatoria de subvenciones, que yo encontré es el año 2000. El año 2000. Pero mentalmente yo creo que está muy instalado, y también en mí, quiero decir. Pero, sin embargo, el término vulnerable o vulnerabilidad no aparece para nada en nuestro texto constitucional, en las leyes anteriores, LISMI, no aparece. Por tanto, empieza en el año 2000 y es una copia, es una traslación del inglés. Decíamos que la palabra vulnerabilidad nos expresa que los seres humanos son dañables, pueden sufrir, se les puede hacer daño. Sí. ¿De dónde provienen estos daños? Ubieto ha comentado Lacan, también Freud, lo voy a simplificar. Podemos identificar fuentes de sufrimiento que podemos llamar naturales. Por ejemplo, todos los seres humanos son seres mortales hasta que no se demuestre lo contrario, todos vamos a morir. Entonces, en la historia de la humanidad eso ha generado mucho padecimiento, mucho sufrimiento, el ser mortal. Pero no me interesa tanto hablar de estas fuentes de sufrimiento. Me interesa hablar de las fuentes de sufrimiento a las que voy a llamar estructurales. Es decir, cómo las estructuras que creamos los seres humanos, estructuras políticas, jurídicas, educativas, religiosas, productivas, de ellas se derivan padecimientos. Un autor como Luigi Ferrajoli es de los principales juristas europeos vivos, que en breve será nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, planteaba en su concepción jurídica contemplar los derechos sociales, por ejemplo, o los derechos fundamentales, como sistemas de protección frente a esos padecimientos que se derivan de las estructuras creadas por los seres humanos. Ahora yo establezco mi posición, de las injusticias de las estructuras creadas por los seres humanos. Y además de esas injusticias derivadas por las estructuras creadas por los seres humanos, luego hay otra pregunta, y es que los seres humanos estamos desigualmente protegidos también ante las fuentes naturales de padecimiento. En situaciones de terremoto, tsunami, lo que queráis, vemos cómo, en función de cuál es el contexto construido, los seres humanos quedan muy expuestos de forma muy desigual. En materia de salud laboral, encontramos lo mismo. Colectivos que quedan tremendamente expuestos. En condiciones de trabajo vemos los mismos. Colectivos cuyos cuerpos quedan auténticamente destrozados conforme avanzan los años. ¿Qué esconde el término vulnerabilidad? Primero, desde mi punto de vista, esconde el término, amaga, niega, nos ha hecho olvidar
o pretende que olvidemos el término vulneración. Vulneración. En mi formación, en mi primera formación jurídica, el término vulneración era básico. ¿Por qué? Porque identificabas unos derechos por los cuales se había luchado, y hay que lucharlos. Si no se lucha por los derechos, no se tienen. Y identificabas unos sujetos que tenían unos derechos por los que habían luchado, por la extensión, y cuando la persona no podía satisfacer determinadas necesidades, educación, sanidad, condiciones de trabajo, decías, hay una vulneración. No le decías a la persona desempleada, eres vulnerable. No. Lo primero decías, oye, se está vulnerando. O la mujer maltratada. ¿La mujer es vulnerable? Yo tengo una hija mayor y la hablo con ella. ¿Tú eres vulnerable? Y ella me dice, hombre, yo soy vulnerable como cualquier otra persona. Ahora bien, la vulneración que se me hace es por condiciones de trabajo, por discriminación en el puesto de trabajo, por cobrar menos, por acoso. Y a base de la vulneración sí que se me hace vulnerable. Y claro, yo le digo, pues sí, a mí, yo si estuviera en tu situación, pues creo más o menos me podría pasar lo mismo. Por tanto, el primer punto para mí es reivindicar, tener alerta lo siguiente, que el término vulnerabilidad, que el uso de la vulnerabilidad de ese término no oculte los procesos de vulneración de la dignidad humana, lo que queráis, de los derechos, que no lo oculte. Porque en los análisis que yo he hecho, primero se da en contextos concretos, se da primero una vulneración y, a continuación, claro, esa persona la haces más vulnerable, más expuesta, está menos protegida. Las condiciones de vida y expectativas en los centros de internamiento de extranjeros. Pues cualquiera de nosotros nos ingresan, cualquiera, podríamos hacer una experiencia. A todos nosotros nos van a ingresar durante un mes en un centro de internamiento de extranjeros. Y volvemos a hacer unas jornadas dentro de un mes. Alguien diría, yo el primero, como jurista, no, la legislación española no permite ingresar en centros de internamiento de extranjeros a los nacionales españoles. ¿De qué estamos hablando? ¿De vulnerabilidad? La compartimos. Lo que no compartimos es el estatuto jurídico. Esa es la primera. Segunda trampa, o segundo peligro. El uso del término, este uso peyorativo, hay un uso que hay que defender de la vulnerabilidad. O sea, yo lo que estoy advirtiendo es sobre trampas. Y el segundo peligro, que ya lo advirtió Iris Marion John en un libro póstumo, que se titula La responsabilidad por la justicia, ella explicó cómo se había creado y difundido un discurso acerca de la traslación de la responsabilidad por la pobreza, por la exclusión, por el malestar, cómo se había producido ese traslado de lo colectivo, de lo estructural, a lo personal. Es decir, si te va mal, es porque tú o tus padres lo han hecho mal. Y al mismo tiempo, si te va bien, es porque tú te lo vales. Marion John documentó eso a través de cómo en Estados Unidos las universidades y los think tanks habían difundido ese discurso. Ese discurso oculta lo colectivo, lo común, lo niega, y hace que cuando se dice eres una persona vulnerable, empieces a decir algo me pasa a mí. Algo me pasa a mí. Es muy distinto que te digan has sido vulnerada, a que te digan no, es que eres vulnerable. Y claro, hemos visto la multiplicación de las personas y colectivos llamados vulnerables. Ahora, vaya, los niños son vulnerables, las mujeres son vulnerables, los desempleados son vulnerables, los profesores universitarios somos vulnerables porque estamos muy expuestos a enfermedades psicológicas. Estoy haciendo broma con eso, pero es verdad que hay una incidencia grave. Los extranjeros son vulnerables, etc. Esa traslación de la responsabilidad y a veces de la culpa a la persona hace, decía, que olvidemos las estructuras colectivas y, por tanto, no analizamos los modelos, los mecanismos de distribución de sufrimiento. Ocultamos las situaciones de privilegio de quien los tiene y trasladamos a la persona esa carga por su padecimiento. Al hacer esto, la tercera trampa es que ocultamos
o se nos dificulta identificar cuáles son las causas de padecimientos. Porque ya no queda en un análisis de los modelos políticos, de los modelos jurídicos, modelos económicos, sino que se traslada a lo personal. Y si se traslada a lo personal, cuarto elemento, cómo construir opciones políticas de acción colectiva que transformen los mecanismos colectivos que causan padecimiento a las personas. En Estados Unidos, la construcción de ese discurso de privatización, de personalización, que está muy emparejada con la cultura del emprendedor de ti mismo, venía de la mano de una crítica, de un rechazo a las políticas sociales. Si todo pivota en el individuo, que es el individualismo a ultranza, lo colectivo pierde fuerza, pierde sentido. Estas cuatro trampas engarzan con un último elemento que voy a señalar antes de acabar, que es la siguiente. Cuando en nuestra tradición hablamos de derechos, de tener derechos y de luchar por los derechos, desde hace unos años, un grupo de gente insistimos en que hay que luchar por identificar los deberes que acompañan a estos derechos. Es decir, si una persona dice, yo tengo derecho a, pero esa persona, o quien le acompaña en ese proceso, o le asesora, o se interesa, no es capaz de identificar quién tiene el deber, quién, no estoy hablando de una persona, puede ser un Estado, puede ser una administración, puede ser una empresa. Si no somos capaces de identificar quién tiene el deber de, no existe ese derecho, es una apariencia de derecho, es una demagogia, es puro escaparate. Si no sabemos identificar quién tiene el deber de prestación de un servicio de sanidad, pues puedes tener un derecho, te lo pones en una tarjetita y ya está, y ahí está. Por tanto, la pregunta por los deberes es importantísima. Y esa pregunta por los deberes, de nuevo, es la pregunta por las responsabilidades. La responsabilidad, yo no niego la responsabilidad personal y la libertad personal, yo solo defiendo. Pero creo que el déficit contemporáneo, entre los últimos años que estamos viviendo, es una dificultad por identificar esos deberes en la acción colectiva, en el modelo de Estado, en la administración pública, en las empresas. Esa dificultad, ¿por qué? Porque esa privatización a la que se nos induce de que tú eres responsable absoluto de lo que te vaya bien o de lo que te vaya mal, hace que tengamos dificultades para identificar una realidad, los elementos que tenemos en común, y una dificultad en proponer y en defender modelos alternativos que nos permitan gestionar de otra forma el sufrimiento que se genera a través de las estructuras en las que vivimos. Por tanto, luchar contra ese aislamiento de la persona en su vivencia, al menos de una parte del sufrimiento, que el modelo en el que vive le impone. Por tanto, el resumen de lo que yo quería compartir hoy es: ojo con alertar acerca de ese peligro que consiste en olvidar las vulneraciones. El informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano de 2014, Desarrollo Humano 2014, todo el mundo, utilizó en 200 y pico veces el término vulnerabilidad y en 2 ocasiones el término vulneración. La ONU, es un tema que he trabajado, años atrás, siempre hablaba de vulneraciones de derechos humanos. Ahora no. Si no identificamos quién vulnera, la acción política no es posible. Porque ¿qué vas a remover? Te remueves a ti mismo. Si el término vulneración lo necesitamos para identificar quién está incumpliendo su responsabilidad que hemos de atribuir en un modelo político, económico. Y la segunda cuestión que quería comentar es, ojo con esa privatización de la responsabilidad acerca de todo, de tu padecimiento y de lo que tú haces con tu padecimiento. Politizar el sufrimiento significa encontrar esos elementos en común, esos elementos públicos, que tienen que ver con las situaciones de padecimiento que se nos imponen en muchas ocasiones y con las dificultades de gestión colectiva que son crecientes. Acabo con una frase que era el título de un texto que publiqué hace poco. Si no recuerdo mal, el título era El correcto orden de las cosas, vulneración y
vulnerabilidad. Pero insisto, en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones el punto de partida no es una vulnerabilidad como el hecho de que yo sea calvo. No, no, no. El problema es la vulneración. Y a partir de esa vulneración, a partir de esa negación, exclusión, se generan factores de vulnerabilidad. Si el entorno protege, si el entorno acompaña, si el entorno donde está, puede haber elementos a complementar, elementos a desarrollar, elementos a contribuir. Pero en muchas ocasiones el primer elemento no es el carácter vulnerable del ser humano, que todos somos vulnerables, sino la vulneración. Muchas gracias. Me va a estallar la cabeza. Y como nos estalla a todos, va a quedar bonita la sala. O sea que hay muchos elementos que pensar, ¿no? Bueno, es el turno de Esther. Esther es licenciada en Psicología en la URB y en Filosofía en la Universidad de Barcelona. En estos momentos trabaja como profesora asociada en BAU, en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona, y en la Universidad de Barcelona. Y como buena precaria se malgana la vida haciendo cursos, por ejemplo en la Central sobre filosofía contemporánea, o en la misma UOC, donde ha hecho de profesora colaboradora en una asignatura en la que yo coordino, en Teoría de la Educación, del grado de Educación Social. Esther acaba de culminar, pues está a punto, su tesis doctoral sobre Foucault. De hecho, la tiene que depositar este miércoles, sí o sí. Todavía está revisando bibliografía y notas a pie de página. También las está revisando su cuñado, su hermana. A lo mejor esta tarde me tocará a mí también. Bueno, los que la conocemos desde hace un tiempo somos testigos, ¿no?, de la cantidad de horas y sufrimiento que le ha dedicado a esta tesis. Claro, esto no la hace especial, ¿no? Pero no quiero dejar de remarcarlo porque Esther ha aceptado la invitación a pesar de, bueno, de que se encuentra en la fecha límite de tener que depositarla. En cualquier caso, nos interesa su mirada porque durante este tiempo Esther ha reflexionado mucho en torno a los dispositivos de poder, la sociedad de control, pero sobre todo también en torno a las formas de resistencia, ¿no? Foucault decía, donde hay poder hay resistencia. Pues bien, en las breves conversaciones que hemos mantenido para situar su intervención, de hecho ha habido una llamada telefónica y 4 WhatsApp, aunque compartimos complicidad en otros espacios, de hecho uno de ellos es el culpable del presentiment con el que os hemos obsequiado a la hora de recoger las acreditaciones, Esther plantea una idea muy interesante en torno al sufrimiento y el malestar. Estar mal, decía, ¿no?, habita una posición crítica. Supone una impugnación a la realidad capitalista. Claro, esto es una idea que desarrolla también Santiago López Petit en Hijos de la Noche. Santiago es muy amigo nuestro y es el director de tesis de Esther, que dice, todos estos malestares, ¿no?, que califica Santiago como enfermedades de la normalidad y que motivan, de hecho, el 50% de las consultas médicas y que podríamos situar en un amplio abanico entre los estados de ánimo depresivos, pero también dolores crónicos difíciles de calificar, por no hablar de los 10 suicidios al día en nuestro país, ¿no?, la primera causa de muerte no natural en España, podemos leerlos como un grito que impugna un modo de vida creado y al servicio de la acumulación capitalista. Estos malestares, estas enfermedades, en la medida que impugnan esta forma de vida sometida a la realidad capitalista que nos ahoga, son la expresión de una politización. Es decir, en el malestar reside la politización. Son malestares políticos. La cuestión es qué hacer con ellos. Bueno, pues Esther nos va a ayudar a reflexionar en torno a ello. Adelante. Gracias, Jordi.
Pues un placer estar aquí con todos vosotros pensando esto juntos, la verdad. Me parece como que estamos en un momento, como decía Silvia, de crisis enunciada, vivida, encarnada, ¿no? En cada uno de nuestros cuerpos, y que tengamos herramientas conceptuales nuevas con las que dirigir una nueva mirada política al mundo para transformar esas condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Y todos esos conceptos que intentamos pensar de vulnerabilidad, de interdependencia, de cuidado, de precariedad, nos están sirviendo al menos para ver qué podemos hacer con ellos, porque el neoliberalismo sigue apretando y ha salido reforzado de la crisis en lugar de haber salido impugnado por completo, con lo cual nos toca rearmarnos fuerte. Sin embargo, voy a plantear algunas, digamos que el orden de los factores sí que alteraba el producto, porque me parece que lo que quería como plantearos así como límites o preguntas a hacernos se sitúa muy entre las líneas de lo que han dicho Silvia y Antonio. Veréis enseguida por qué, ¿no? Porque de algún modo la discusión que se armaría un poco entre ellos, pues me voy a colocar un poco en medio para nombrar por qué quizás hay ciertas cauciones a tener en cómo utilizamos esos conceptos para potenciarlos y que sean una herramienta crítica y de transformación, pero que depende de cómo los usemos podemos caer en ciertos en lo contrario, creo que un poco algunas cosas apuntaba Antonio en ese sentido. Creo que si, por ejemplo, Judith Butler, no sé si la estáis leyendo últimamente, los últimos textos, ella está todo el rato trabajando con esos conceptos cruzados, interdependencia, con cohabitación, con vulnerabilidad, con precariedad, se van cruzando y todo el rato, si os fijáis, le van saliendo como precauciones, como ojo que yo no quiero decir con esto que estamos rehabilitando un humanismo, ojo que no quiero decir con esto que las condiciones políticas no sean respecto a una cierta ontología. Creo que esas cauciones de Butler tienen que ver con algo que está en la base de cómo articulamos esos conceptos en relación a una especie de mirada antropológica y una especie de ontología, que es como lo que ha desplegado muy bien Silvia, ¿no? Con lo cual, si Silvia ha desplegado las potencias de esa mirada, voy a situar un poco los límites o las cauciones ante ellas. Entonces, ¿cuál es la potencia de hacer de esos conceptos una redescripción antropológica? Pues como bien señala Silvia, la antropología en la que está montada nuestra política moderna está arraigada en todo un conjunto de conceptos de la autosuficiencia, de la autonomía, de la independencia, ¿no? Con lo cual, situar todos esos conceptos allí donde esa antropología fundaba toda la política moderna nos da un espacio increíble, ¿no? Para redefinir qué es lo que es el hombre y cómo podemos redescribirlo respecto a esos conceptos. Por otro lado, como también muy bien explicaba Silvia, respecto a una ontología, ¿no? A un modo de pensar que atraviesa nuestra historia occidental muy arraigado en la identidad, en la permanencia, de pronto colocar esa vulnerabilidad de la vida, esa precariedad de la vida, esa finitud como en el centro, nos permite otra vez redescribir de manera muy potente conceptos que atraviesan nuestro modo de ser y pensar. ¿Cuáles son los riesgos para mí de esas dos? O sea, las potencias están claras y podríamos decir, si llevamos todo Occidente desde una perspectiva heteropatriarcal organizando nuestras vidas y modos de ser, ¿por qué no probamos con una antropología y una ontología otras, ¿no? A ver qué tipo de vidas comunes, experiencias y políticas se derivan de ahí, ¿vale? Esa sería como la potencia absoluta, clara, sin peros, ¿no? Pero con peros. ¿Cuál sería el pero? Pregunta, cuando el feminismo, cuando todo el pensamiento decolonial estaba criticando que del hecho de fundar una antropología se derivara una especie de marco normativo de qué es el hombre, y que eso en el fondo se había enunciado desde el occidental blanco propietario y inscribía a toda la universalización de lo humano ahí, y eso era justamente lo que denunciábamos, ¿no nos haría pensar que quizás derivar de una antropología colocada como fundamento de una política no es ya lo que estaba señalado con esas cauciones? Es decir, que no se trataría de, allí donde la antropología la definíamos de una manera, cambiar, ¿no?, la definición antropológica para derivar otra política, pero otra vez colocaríamos una especie de antropología como fundamento. Con lo cual, esas críticas no nos harían pensar también que quizá lo que no hay que hacer es colocar una antropología como fundamento, porque al final siempre corres el riesgo de derivar de eso un marco normativo de qué es ser el hombre y cuál es su caracterización. Y yo creo que un
poco a lo que decía Antonio, de que de esa vulnerabilidad se derive un marco normativo de qué sujeto, ¿no?, es vulnerable, va un poco por ahí. En el momento en que de la antropología se deriva o se fundamenta una política, puede suceder que quizás no se trata de sustituir unas características del ser hombre por otras, sino de no hacer eso, de no colocar a ninguna antropología como fundamento de lo político. Entonces, primera caución o primera pregunta de si desde el propio pensamiento feminista y decolonial esa caución no estaba ya un poco señalada. Y entonces esos conceptos que tan potentes nos resultan, quizá no debamos colocarlos en el lugar ese de la antropología, es decir, como una redescripción de lo humano desde otro lugar. Segunda caución, que tendría que ver con la ontológica, ¿no? Dentro del pensamiento contemporáneo, justamente una de las estrategias para salir del pensamiento antropológico ha sido desplazarlo hacia una ontología, preguntarnos por el ser y no preguntarnos por la relación sujeto-objeto, por el hombre. Digamos que no entro en esta deriva, pero otra vez tenemos ahí otro riesgo que también está como muy tensado. En el momento en que definimos la vulnerabilidad o la precariedad como una condición esencial de la vida, ontológica de la vida, somos seres vulnerables y precarios, otra vez se tensa el que podamos nombrar las condiciones históricas concretas y situadas que nos vulneran, ¿no? Como decía ahora Antonio, ¿no? Entonces ahí otra vez tenemos una estrategia que, si bien es muy potente, por otro lado nos alerta, y todo el rato creo que Silvia lo estaba elaborando conjuntamente muy bien, a decir, ojo, situar esas condiciones de vulnerabilidad ontológica tienen una potencia, pero siempre acompañadas de nombrar cuáles son las condiciones históricas concretas por las cuales estos sujetos aquí y ahora y bajo estas condiciones políticas son vulnerados o se hacen más vulnerables o se sitúan como vulnerables, ¿no? Entonces, si la primera caución era la antropología como fundamento de la política no es algo que habíamos aprendido del feminismo, que quizás es mejor no colocar, aunque cambiemos esa descripción de hombre, ¿no?, o de antropológica con otros conceptos. Segunda caución, en la descripción ontológica no está siempre en riesgo a perder la historicidad, la materialidad de las prácticas históricas concretas y situadas que hacen de esa vida una vida vulnerable y precaria. Y esas dos cosas me parece que en Butler están todo el rato como en tensión. Muchas veces, si la leéis, es como, ojo, que no quiero decir con esto que esté rehabilitando un humanismo, ¿no? Ojo, que no quiero decir con esto que lo histórico no es importante, ¿no? O sea, que creo que justamente el problema tiene que ver con hasta qué punto esa antropología y esta ontología pueden o no ser fundamento de una ética, una política. O si, para mí sería, y ahí estaría el desafío, la cuestión sería cómo pensamos todo esto asumiendo una posición postfundamental, es decir, no necesitamos ningún fundamento para lo ético y para lo político, y postantropológico, no necesitamos formular ninguna antropología para pensar lo ético y lo político, para evitarnos eso. Entonces, digamos que, como Jordi bien ha dicho, vengo de pasarme muchos años leyendo a Foucault. Así que os lo traigo. Y al final es como, no es solo lo he hecho una elección, me sigue dando muchas herramientas para pensar eso, así que os voy a intentar argumentar cómo desde sus herramientas me parece que nos da una luz o un camino de manera en que podamos a la vez defender todos estos conceptos y evitar estos dos riesgos que considero que, bueno, creo que estarían como bien vistos desde su perspectiva. Lo que hace Foucault es trabajar con una fusión que sería juntar la ontología y la historia, y él habla de ontología histórica. Entonces, al hablar de ontología histórica, nos salvamos, digamos, de que una descripción ontológica nos impida pensar las condiciones históricas en que se produce ese determinado modo de ser. Y del mismo modo, todo su pensamiento estaba basado en salir del pensamiento antropológico moderno, cómo pensamos fuera de un sujeto fundador o desde unas características que habiliten un modo de ser del sujeto. Entonces, en ese desplazamiento, ¿qué ocurre? Que podemos plantear la pregunta al revés y sigue siendo igual de potente, que sería de preguntarnos cómo, a partir de determinadas condiciones históricas situadas y materiales que podemos analizar aquí y ahora y que son situadas, con lo cual no universales, y que en cada lugar del mundo funcionan de otra manera y que hay que nombrar todo el rato, se producen ambas cosas, distintos modos de ser y distintos modos de lo humano, ¿no? Con lo cual, el hombre no tiene ninguna esencia, el hombre no tiene ningunos rasgos que podamos caracterizar de antemano, o vamos a
partir de no hacer eso para intentar ver cómo en el seno de determinadas relaciones históricas materiales situadas configuramos formas del humano, formas de experiencia de lo humano, formas de vida. Y esas prácticas nos hacen ser, ahí está la ontología, de un modo concreto y determinado. Con lo cual, la cuestión de la finitud, que Silvia remitía también, no estaría situada tanto en una condición ontológica como en el efecto de que la finitud de esas formas de lo humano y esas formas de experiencia viene dada porque están articuladas materialmente en unas prácticas históricas concretas, que se pueden nombrar, que se pueden describir, que se pueden señalar, pero que hay que todo el rato que analizar, porque en cada lugar del mundo no van a ser iguales, ni en cada momento histórico van a ser iguales. Con lo cual, con ese desplazamiento me parece que se puede rearmar, ¿no?, de una manera que evitamos un poco esos riesgos, o a mi juicio me parece que están bien vistos por su parte, para rearmar toda esa potencia desde una perspectiva no fundacional, ¿no?, y no antropológica. Eso tiene algunas consecuencias también, y es que de algún modo el pensamiento moderno, no sé si habéis oído hablar de esa expresión del fin de la historia que hizo famoso un pensador, Koyev, a principios del siglo, retomando una lectura de Hegel. Os ahorro el periplo filosófico, pero sí, de algún modo, el pensamiento moderno, no sé si trataba de pensar la política como algo que algún día íbamos a resolver, ¿no?, como si el problema todo el rato fuese cuál es el orden político que podemos armar para por fin llegar a lo que sea, ¿no?, a esa sociedad donde seremos por fin todos libres e iguales, o a esa sociedad sin clases donde el hombre no será explotado, no seremos unos los explotadores de los otros, ¿no? Pero sí que había una especie de teleología, ¿no?, un punto de llegada. En el momento en que rearmamos con estos conceptos una antropología, otra vez tendríamos otro punto de llegada, ¿no?, un lugar donde esa interdependencia, esa vulnerabilidad, esa precariedad no constituyan el espacio denigrado, sino el lugar de construcción común y de vida común, ¿no? La cuestión es si esta perspectiva de la ontología histórica Foucaultiana nos resitúa de otra manera respecto a la política y respecto a la historia, donde no hay un lugar al que llegar. Es decir, una y otra vez las formas de experiencia que constituimos políticamente van a organizar vidas que se nos hacen invivibles, van a organizar condiciones que se nos van a hacer invivibles, y todo el rato la política va a estar situada en el nombrar esas condiciones donde la vida no se hace vivible, en luchar políticamente por cambiarlas. Es decir, no hay un fin de la política como no hay un fin de la historia, porque constantemente vamos a crear unas experiencias o condiciones de vida en que unos sujetos se van a levantar y van a decir: yo en estas condiciones de vida no puedo vivir. Y como bien decía Silvia, pues esa precariedad, esa vulnerabilidad, ese grito, y Jordi también lo presentaba desde esta perspectiva del límite, ¿no? Siempre hay un límite a partir del cual nos levantamos y decimos: esta vida es invivible, yo no puedo seguir viviendo así, de esta manera, en estas condiciones históricas concretas situadas. Es decir, todo el rato está inscrito. Y ese es un gesto sin fin. La política es una acción sin fin. No hay un momento final donde vamos a encontrar cómo convivir juntos sin que existan conflictos, sino que la acción política va a ser nombrar todo el tiempo en qué condiciones situadas aquí y ahora, en este tiempo histórico, para estos sujetos, la vida ya no es vivible. Y cuáles son las condiciones que la hacen invivible y cambiar esas condiciones. Desde ese punto de vista, como veis, el acto de nombrar esas condiciones, el acto de situar esos cuerpos como una verdad, sería situarlos como una verdad del aquí y ahora, de esta forma de vida neoliberal que construye todo el rato unos cuerpos vulnerados y vulnerables, ¿no? Y en la emergencia de esos malestares hay una verdad de quiénes somos aquí y ahora, y hay una verdad sobre los límites de la vida que construimos juntos. Hay una verdad que se enuncia desde esos cuerpos, que es justamente ese límite político al que podemos apelar. Entonces, si digamos que tenemos situada una verdad inscrita en los cuerpos política, ¿no? Esos cuerpos que dicen: hasta aquí, yo no puedo seguir viviendo así en estas condiciones, son cuerpos producidos ya en unas determinadas condiciones históricas. La figura un poco del educador social
cómo pensarla, cómo politizar el malestar en relación directa con esa verdad que hay en esos cuerpos que dicen: yo no puedo, esta vida que vivo no es una vida digna, esta vida que vivo no se me hace vivible, ¿no? Cuando es justamente una figura que se sitúa en lo liminar. Pues bien, yo creo que que podríamos pensar a partir de ahí hasta qué punto la figura del educador social y en general del trabajo desde las ciencias humanas y sociales, ¿no?, en el trabajo que está situado constantemente en relación con eso, puede releerse como habitar ese límite, y habitar ese límite no solo por estar ahí, sino por hacer algo con él, ¿no? En primer lugar, habitar el límite significa redescribir esa especie de juego entre el afuera y el adentro de la institución, de modo en que preguntarnos por las condiciones situadas, históricas y materiales que producen un determinado tipo de vulnerabilidad, ¿no?, es también preguntarse por las condiciones de resistencia. Y ahí un poco entender que si no perdemos esta perspectiva situada, la tensión que genera una estrategia neoliberal que, como hemos visto, se ha adueñado de las instituciones para desmantelarlas desde dentro, privatizar todo lo que puede y desmantelar ese estado del bienestar, nos coloca ante una situación un poco paradójica, digamos. Frente al estado del bienestar, donde sí teníamos esa educación y esa sanidad comunes, ¿no?, articuladas desde lo público, en realidad se había organizado todo un discurso crítico, alertador sobre el paternalismo de la institución, sobre esos cuerpos o sujetos, y justamente el discurso de lo contrario, ¿no? La autonomía y la independencia eran los conceptos que se lanzaban contra todo riesgo de paternalismo institucional. Es como: yo no quiero ser dependiente, yo quiero ser independiente, yo quiero ser autónomo, ¿no? Quiero una vida autónoma, no quiero que tú me tutorices, ¿no?, ni me tuteles. Justamente quiero que me des las herramientas y las condiciones para tener una vida autónoma e independiente, ¿no? Digamos que más que a caracterizar si es la autonomía, la independencia y la emancipación pensamiento moderno respecto, ¿no?, estos conceptos de precariedad, cuidado e interdependencia como alternativa, podemos ver cómo, si los consideramos como prácticas, ¿no?, como algo que sucede de manera situada, habrá que ver en qué condiciones somos vulnerados o somos vulnerables, somos autónomos y emancipados, somos gobernados, somos serviles, ¿no?, donde esos conceptos funcionan todo el rato de manera operativa. Es decir, la crítica al paternalismo posible o al tutelaje, ¿no?, del estado del bienestar aparecía cuando esa salud y esa educación formaban parte de una institución, y ahí había una crítica que hacer, y ahí ha habido una lucha que se ha efectuado desde esos otros conceptos. En el momento en que hay un asalto neoliberal y resulta que donde nos armamos es en los conceptos de vulnerabilidad y precariedad, es otra vez una respuesta situada a unas condiciones situadas. Y otra vez el riesgo es, pues como decía Silvia, al final hay sujetos que tendrán acceso, lo digo en futuro, pero es un futuro muy próximo, ¿eh? Hay sujetos que tendrán acceso a esas condiciones de cuidado y hay sujetos que no. Esto es el neoliberalismo. Entonces, lo que no podemos hacer ahora es abrir una especie de dentro-afuera de la institución donde releguemos la resistencia a la afuera y demos por perdida la institución, ¿no? Con lo cual, ahí ha cambiado las reglas del juego, con lo cual no puede ser que el afuera de la construcción de las resistencias para aquellos sujetos que no tienen acceso de verdad a ningún tipo de cuidado desde el punto de vista institucional lo llamemos resistencia, sino justamente a no impedir desde dentro, desde las instituciones, que eso suceda de esa manera. Con lo cual, digamos que nos estamos viendo una tesitura totalmente distinta, porque las prácticas son distintas y porque los efectos son distintos. Y allí donde aquello comportaba el riesgo de tutelaje, y creo que la reivindicación de la autonomía y la independencia tenía su sentido, ahora que hay riesgo del abandono y de la vulneración, ¿no?, de que haya sujetos que ni siquiera se tengan en cuenta para ser cuidados, ahí hay otra reivindicación que hacer, con lo cual otras luchas que rearmar a partir de ese diagnóstico situado. Con lo cual, el dentro y el afuera de las instituciones creo que hay que un poco borrarlo en pos de las luchas situadas que las atraviesan, ¿no?, a ambas. Y ahí el educador social y todos los que trabajan desde las ciencias humanas y sociales en un trabajo concreto
están todo el rato habitando ese límite, ¿no? El adentro y el afuera. Los recursos más allá de la institución o armar con recursos prácticos y para aquellos que están en esa condición de vulnerabilidad, que son los con los que trabajo, o estar dentro de la institución con sus limitaciones. Con lo cual, creo que todos los que trabajáis desde ahí sois vosotros los que tenéis la experiencia del día a día de qué es eso, ¿no? Y el dentro y el afuera de la institución me parece como que impide pensar algunas cosas. Segundo, los límites de las disciplinas. Esto me parece como fundamental. Más que un inter o un transdisciplinarismo, es fundamental ver qué es lo que impide nombrar los límites que constituyen mi propia disciplina. Porque en eso que se borra es donde está lo político, la mayoría de veces. Me explico. En el momento en que yo tengo una mirada desde la psicología, desde la sociología, desde el trabajo social, desde la educación social, yo tengo un campo de saber y ese campo de saber se construye a partir de la definición de un determinado tipo de sujeto, ¿no? Aquello que se borra probablemente en eso es las condiciones histórico-políticas que hacen de sujeto un sujeto excluido, un sujeto vulnerado, un sujeto vulnerable. En el momento en que eso no se nombra, no es que las ciencias humanas y sociales o la educación social trabajen para la ideología o trabajen normalizando a la gente porque su trabajo tiene que ver con digamos, borrar ese malestar que se produce políticamente. Me parece que lo importante no es eso. Me parece que el trabajo desde las ciencias humanas y sociales es fundamental de cara a armar, a empoderar, a dotar de prácticas y herramientas desde cada uno, desde la disciplina que conoce, para que ese sufrimiento sea lo menos posible, para que esa vida se organice de la manera más autónoma posible, por supuesto. Pero me parece fundamental también nombrar lo que se borra. Porque en el momento en que el malestar se inscribe por completo en la responsabilidad del sujeto, y eso el neoliberalismo lo sabe hacer muy bien, estamos borrando la posibilidad de nombrar cuáles son las condiciones políticas, históricas, que hacen de ese sujeto un sujeto excluido, para empezar, y el capitalismo no funciona sin ese macrosistema de exclusión permanente que no para de operativizar cada vez más, con lo cual eso hay que nombrarlo en tanto que una práctica política. No asumirlo como una condición, porque no es verdad. Yo estoy siendo excluido porque aquí hay un sistema de clasificación brutal en que yo estoy en este lugar situado o situada, no por nada más. En el momento en que no nombramos eso, no es que se actúe desde lo ideológico, ni mucho menos, pero sí que se borra la dimensión que permitiría politizar ese malestar desde otro lugar. Es decir, me parece que otro falso debate a evitar sería todo es culpa del sistema, todo es responsabilidad tuya, ¿no? Lo pongo en extremo muy sencillo. Pero al final, si por politizar en malestar sería como redefinir que todo es culpa del capitalismo y entonces el capitalismo, el sistema, ¿no?, nos construye como sujetos vulnerados, vulnerables, ¿no?, y no podemos hacer nada, parece que estamos quitando nuestro lugar de acción en el mundo, nuestra capacidad de responsabilidad, pero en el sentido de responder, de hacer algo desde donde estoy y desde donde vivo. Y creo que ahí todos los que trabajan desde las ciencias humanas y sociales tienen mucho que decir a las herramientas que uno puede dar para que ese lugar se pueda habitar. Entonces, la otra cara sería lo contrario, es decir, que en el momento en que yo me hago cargo de que solo respondo yo, estoy borrando las condiciones históricas que me han colocado aquí. Con lo cual, nada más paroxístico que hacer de esta especie de doble vía algo incompatible. Justamente al nombrarlos a la vez es cuando podemos hacer algo. Es decir, en estas condiciones de vida aquí y ahora, armarse todo lo posible para vivir lo más dignamente posible, al tiempo que nombrar y luchar aquello que te sitúa ahí, ¿no? Porque si no hacemos las dos cosas a la vez es cuando estamos haciendo de ese par un par que en lugar de potenciar, despotencia, ¿no? No aceptar la responsabilización de mi malestar sin nombrar cuál es su lugar político, las dos cosas. Ahora bien, una vez situado en ese malestar, hacer con él, responder, armarse, todo lo posible. Con lo cual, desde luego, creo que romantizar un lugar del sufrimiento, romantizar un lugar de la enfermedad tampoco es politizarlo. Más bien politizarlo sería nombrar qué es lo que me ha llevado aquí, al tiempo que yo me armo. Mientras no cambiemos o transformemos aquello que me ha llevado aquí, yo me armo desde donde estoy, ¿no? Con lo cual, esa doble perspectiva. Y me voy a la tercera y con esto acabo.
digamos que os quería traer como dos ejemplos de eso concretos, más o menos cercanos o que me han llegado por gente cercana. Uno, por ejemplo, ¿no? el trabajo desde la educación social en un centro con atención a primeras atenciones a mujeres que han sufrido maltrato, ¿no? Bien, obviamente ¿cómo trabajamos eso? Atendiendo a ese doble límite. Pues lo que están haciendo en ese centro es armar las dos vías. Por un lado, arman con todas las herramientas que te puedo dar desde mi saber y disciplina para ayudarte, pero por otro lado, arman grupos de lectura feminista que te permita entender cómo has llegado hasta aquí, es decir, cuál es la condición política de eso que te está sucediendo en primera persona y en tu cuerpo. Me parecía como un buen ejemplo de cómo se trabaja ese límite a la vez, es decir, yo te ayudo, pero impido y coloco el dedo allí donde te vas a hacer responsable del mundo entero. Porque esto de que maten a tantas mujeres por semana, por mes en todas partes del mundo, esto que tú estés así, esto forma parte de una condición transversal que tienes que saber nombrar y yo te voy a dar herramientas para nombrarla contigo. Y eso, digamos, que impide que ese cuerpo se haga cargo, ¿no?, desde un lugar absolutamente individual de lo que le está pasando. Otro ejemplo, en la presentación bueno, como parte de la presentación del libro de Santi, que antes hablaba Jordi, Martí Peran organizó una exposición ¿dónde era? En Fabra i Coats, vale. Y bueno, organizamos como un encuentro donde acudieron sobre el malestar, ¿no?, de manera situada, y acudieron pues un par de chicas que estaban hablando desde su experiencia con la fibromialgia y lo que suponía, ¿no? Y nos contaban, por ejemplo, cómo, pues claro, son cosas que si tu cuerpo no está atravesado por eso, no sabes. Nos contaban cómo había una respuesta fisiológica muy dolorosa a ciertos tintes que se utilizaban en los papeles, ¿no? Entonces ellas nos decían: ostras, ¿alguien se ha preguntado al hacer esta exposición si el tinte del folleto me va a dañar o no me va a dañar? Porque digamos que solo desde ese lugar situado uno descubre que, ostras, este papel para alguien puede ser un objeto totalmente dañino, que le vulnera. En cambio, para mí es un objeto neutro, ¿no? Politizar el malestar también es desde ahí que esa verdad que habita ese cuerpo no se quede en ese cuerpo, sino que redescriba las condiciones comunes, ¿no?, que lo vulneran. Imaginaros con un gesto tan pequeñito lo lejos que llega la crítica, es decir, hasta dónde podemos llegar con que se impidan usar ciertos tintes porque dañan ciertos cuerpos y qué parón de máquinas hay que hacer para eso, ¿no? Porque en la optimización y la eficiencia eso no funciona. No sé si sabíais que dentro de la obsolescencia programada, pues los tintes de la ropa duran tan poco justamente para provocarla. Es decir, no se está produciendo cuidando los cuerpos, se está produciendo en pos de la obsolescencia programada. Con lo cual, esta crítica tan pequeñita a qué tintes utilizamos y cómo en relación a nuestro cuerpo genera efectos, puede tener consecuencias de politización que pueden llegar muy lejos, porque en el fondo están señalando una vez más lo que está dando vueltas el sistema. Con eso, digamos que creo que la figura del educador social ahí puede tener un papel fundamental, ¿no? Y con una caución que no es un poco rearmarla, porque con este taller de lectura sobre el feminismo con esas mujeres podría rehabilitarse un poco esta figura vieja del intelectual, ¿no?, ahora situado en el papel del educador social. El educador social como el que va a hacer que tomes conciencia política para que puedas politizar tu lugar, ¿no?, que es la vieja crítica que se había hecho al intelectual, que nos va a desvelar, ¿no?, cuál es nuestra posición en el mundo para que podamos tomar conciencia y actuar, porque hay un velo ideológico que nos cubre. Pues bien, otra cosa a impugnar, ¿no? Creo que es fundamental que si el educador social está habitando ese espacio liminar, entendamos también que la producción de crítica es situada. Es decir, esa verdad de ese cuerpo al que le duele una tinta solo la puede enunciar ese cuerpo. Y si yo no estoy con él, no la escucho. Y si de esa escucha no hacemos algo común, no se politiza. Es decir, si no impedimos que a ningún cuerpo se le dañe por usar una tinta, ¿no? Con lo cual... Un minuto, sí, estaba acabando ya. Con lo cual, ese lugar de politización tiene que ver con no entender que
con entender que aquello que me constituye como un sujeto excluido es algo político que puedo nombrar, pero es algo que ya me constituye, no es ningún desvelamiento ideológico ni es ninguna toma de conciencia. Es decir, ya estoy atravesada por aquello que me ha llevado hasta aquí. Y por otro lado, significa que la crítica a la vida se produce a partir de cosas muy concretas y situadas. No está en la academia, no está en la filosofía, está en el día a día, están en eso que se produce todo el tiempo desde un sistema concreto y en unos sujetos concretos, de manera en que hay que nombrarlo con y desde esos lugares situados, y el educador social es el que está ahí, de manera situada, de manera concreta, con lo cual es desde ahí desde donde la crítica se puede habilitar y nombrar. Pues perdón si me he extendido en el tiempo. Acabo aquí.